En este estudio reciente de finales del 2022 y principios del 2023, obtuvieron como resultado que tanto el patrón dietético prudente como el mediterráneo redujeron la progresión de los síntomas de la artrosis u osteoartritis, mientras que el patrón dietético occidental aumentó la progresión de esta enfermedad y de sus síntomas, concluyendo que de todos los patrones, el patrón dietético prudente mostró mayor protección contra la artrosis u osteoartritis sintomática en adultos de 45 años o más. Y aunque la ciencia y la evidencia nos estén diciendo de que este patrón dietético puede prevenir o incluso mejorar la artrosis, pues cabría preguntarnos, ¿y qué es un patrón dietético? ¿Cuál es el patrón dietético prudente? ¿Qué lo diferencia del patrón dietético mediterráneo o del occidental? ¿Cómo pudiera yo cumplir un patrón dietético prudente en mi vida diaria? ¿Y qué patrón dietético o grupos de alimentos deben evitar para reducir el riesgo o empeoramiento de los síntomas de la artrosis? En el video de hoy le voy a dar respuesta a cada una de estas preguntas. Así que si le interesa conocer más sobre este tema para prevenir una artrosis en un futuro, o si ya está viviendo con la enfermedad y quiere mejorar su condición actual, acompáñenme en estos minutos. Yo soy el doctor Tejera, especialista en traumatología y ortopedia, y les doy la bienvenida a este canal. Número uno, ¿qué es un patrón dietético? Los patrones dietéticos, por definición, son las cantidades, proporciones, variedad o combinaciones de diferentes alimentos, bebidas y nutrientes en las dietas e incluye también la frecuencia con la que se consumen habitualmente. En fin, que un patrón dietético lo abarca todo, desde los tipos de alimentos que comemos, cuán nutritivos son, qué cantidades, cómo los combinamos, incluso entre sólidos y líquidos, con qué frecuencia los consumimos habitualmente. Por lo tanto, es nuestros hábitos alimentarios de manera general. Pero dentro de estos patrones dietéticos, ¿cuál es el patrón dietético prudente? Bueno, pues el concepto de dieta prudente se basa en la idea de una dieta adecuada y saludable, que no es única y que permite la combinación de varios alimentos siempre y cuando estos alimentos cumplan los criterios o los principios de una nutrición óptima. Y para cumplir con estos criterios, tiene que cumplir con las siguientes características. Tiene que ser una dieta equilibrada, que aporte todos los nutrientes que necesitamos, que sea variada y combine alimentos de diferentes grupos, una dieta sana con alimentos seguros e higiénicos, que sea personalizada acorde a los gustos, preferencias y hábitos alimentarios de cada uno, pero no puede dejar de ser palatable. ¿Qué quiere decir palatable? Que es quizás el término más difícil. Bueno, que aunque sea nutricionalmente adecuada, también debe ser apetitosa y placentera y que incluya los alimentos que habitualmente prefiere cada persona. Y que también sea una dieta funcional, que contenga de alimentos de propiedades beneficiosas para la salud en todos los sentidos y que pueda prevenir enfermedades crónicas. En conclusión, que el patrón dietético prudente o la dieta prudente debe ser una dieta equilibrada y variada, que por supuesto cumpla con los principios nutricionales o los requerimientos nutricionales, pero de que también sea placentera al paladar, acorde a los gustos de cada uno, que pueda prevenir enfermedades crónicas, pero principalmente que sea sostenible, que podamos cumplirla a largo plazo, porque la mayoría de las dietas son tan estrictas que comenzamos con mucho ánimo, pero siempre las abandonamos más tarde o más temprano. Y entonces, ¿qué diferencia este patrón dietético del patrón dietético mediterráneo o del occidental? En primer lugar, la dieta mediterránea es un ejemplo de patrón dietético prudente. ¿Qué lo diferencia de que solo se caracteriza por cumplir con los gustos, con los hábitos alimentarios, con las costumbres culinarias de los países del Mediterráneo? Y que por lo tanto, pues quizás no se puede aplicar a los países de América Latina, a otros países o lugares de Europa, a los países de Asia, con otras costumbres completamente diferentes como Japón y China, en fin, de que el patrón dietético prudente abarca todas las regiones del mundo, mientras que el patrón mediterráneo se enmarca en una sola región. Pero por cumplir con las características y con los principios del patrón dietético prudente, si a mí me pregunta un ejemplo de patrón dietético prudente, pudiera decir de que el Mediterráneo es uno de ellos. Y lo demuestra una clara evidencia de que las poblaciones que viven en los países mediterráneos tienen menor mortalidad, tienen menos morbilidad en muchas enfermedades, especialmente en relación con las cardiovasculares, algunos tipos de cáncer y otras enfermedades crónico-degenerativas como la artrosis. Por otro lado, estas poblaciones también disfrutan de una mayor expectativa de vida
en fin, de que al cumplir con los principios de un patrón dietético prudente, pues evidentemente previenen estas enfermedades, tienen una mejor calidad de vida en todos los sentidos y una mayor expectativa. ¿Y qué características tiene esta dieta? Bueno, pues consumen abundantes alimentos de origen vegetal, como pueden ser cereales, verduras, hortalizas, frutas, legumbres y frutos secos. Su grasa principal es el aceite de oliva. Consumen frecuentemente pescado, mientras que otras carnes y sus derivados generalmente no se alimentan con ellos. Tienen un consumo moderado de lácteos y, por supuesto, la mayoría de alimentos son frescos, son de temporada, cultivados localmente y generalmente mínimamente procesados. Consumen o usan frecuentemente especies y condimentos en la elaboración de sus alimentos y aunque consumen moderadamente alcohol, generalmente este es vino y conjuntamente con las comidas. Mientras que el patrón dietético occidental, o también conocido como dieta estándar americana, que incluye los hábitos alimentarios y los grupos de alimentos que prefieren en los países occidentales, principalmente en los Estados Unidos, es un ejemplo de todo lo contrario de un patrón dietético prudente, ya que este se caracteriza principalmente por un alto consumo de alimentos procesados, como las comidas rápidas, las congeladas, los snacks empaquetados, con abundante azúcar añadida, sobre todo azúcar refinada, encontrada en bebidas azucaradas, en dulces, en postres, grasas saturadas y trans, que encontramos comúnmente en alimentos fritos, productos de panadería o incluso en margarinas. Tienen una menor ingesta de frutas y verduras y de granos integrales, que son fuente importante de fibra, mientras que prefieren entonces los granos refinados. A diferencia de la dieta mediterránea, tienen un alto consumo en carnes, principalmente carnes rojas, incluyendo la carne de res y de cerdo. Pero no solo eso, sino también los productos derivados de estas carnes y procesados, como pueden ser los embutidos, las salchichas, los jamones, mientras que tienen un consumo bajo de pescado, principalmente los ricos en ácidos grasos omega 3 que tan necesario es para nuestro organismo. Por otra parte, la variedad es limitada, consumen casi siempre los mismos alimentos y el tamaño de la porción es tan grande que contribuye a una ingesta excesiva de calorías. Todo esto hace de que este patrón dietético esté muy relacionado con un grupo de problemas de salud que representan una preocupación para la mayoría de las organizaciones que tienen que prevenir y tratar enfermedades que están relacionadas con estas dietas y que, por supuesto, son patrones dietéticos que promueven enfermedades como la obesidad, como las enfermedades cardiovasculares, como los trastornos metabólicos o los desequilibrios metabólicos, como la diabetes mellitus tipo 2, que además de eso causan inflamación de bajo grado, que juega un papel fundamental en enfermedades crónicas, en enfermedades autoinmunes, en enfermedades degenerativas, en otras que pueden ser incluso cancerígenas. Por lo tanto, es un patrón dietético que debemos evitar para tener una buena calidad de vida y una buena salud, y relacionado con la artrosis en particular, también juega un papel fundamental. No obstante, debemos aclarar que no porque vivamos en el occidente todos tenemos este patrón dietético. Cada patrón dietético o cada dieta es tan personalizada e individual, por supuesto, por la elección de cada uno. Y no queremos decir de qué es el patrón dietético de todos los que viven en el occidente, pero sí tiene que quedar claro que es la dieta que tenemos que evitar si queremos prevenir una artrosis o si queremos mejorar nuestra condición en casos de que ya estemos viviendo con esta enfermedad. Y entonces, ¿cómo pudiera cumplir un patrón dietético prudente en mi vida diaria? Bueno, las personas que viven con un patrón dietético de este tipo generalmente tienen una ingesta significativa de frutas y verduras ricas en vitaminas, minerales y fibra dietética, incluyendo legumbres como los frijoles y las lentejas, que también proporcionan proteína vegetal, fibra y nutrientes esenciales. En cuanto a las carnes, prefieren por supuesto el pescado y las carnes blancas, en este caso el pescado como una buena fuente de proteína magra y sobre todo los ricos en ácidos grasos omega 3. Evitan, por supuesto, las carnes, sobre todo las rojas, y principalmente sus derivados o las carnes procesadas, que están asociadas a varios riesgos para la salud. En cuanto a las grasas, prefieren las grasas saludables como el aceite de oliva que ya mencionamos, las que se encuentran en las nueces o las semillas, o en el aguacate o la palta, que están asociadas a menor riesgo de las enfermedades que ya mencionamos. Además, en cuanto al azúcar, por supuesto que prefieren un bajo consumo de azúcar, principalmente de alimentos procesados o a lo que se le adiciona
azúcares refinadas, como pueden ser las bebidas azucaradas, los dulces, los postres, que a veces contienen incluso pues edulcorantes para endulzarlos, que realmente no son azúcares naturales. Y lograr con todos estos grupos de alimentos un equilibrio en general, donde comamos con más frecuencia los alimentos saludables, con menos frecuencia, fíjense, no quiere decir que no de vez en cuando comamos algún alimento que contenga grasas saturadas o que contenga azúcar, sino de que no puede ser ese alimento el que prime en nuestra dieta habitual y que por supuesto con un consumo equilibrado, con un consumo variado, acorde a nuestros gustos, pues podamos prevenir estas enfermedades crónicas, podamos mejorar nuestra artrosis en caso de que ya la tengamos y por supuesto que podamos mantener esta dieta como explicamos ya a largo plazo. Y finalmente, ¿qué patrón dietético o grupos de alimentos deberíamos de evitar para reducir el riesgo de empeoramiento de los síntomas de la artrosis? Bueno, los que hayan tenido la paciencia de llegar a este punto del video, a los cuales le agradezco infinitamente por su tiempo y por su atención, estoy seguro que ya tienen parte de la respuesta y es que el patrón dietético a evitar es el patrón dietético occidental o los patrones dietéticos similares a este. No obstante, quiero agradecerle dándole la misma charla que le doy a mis pacientes en la consulta cuando hablamos de este tema. Y es que desde mi punto de vista al menos y de mi humilde opinión, lo más importante evitar son los productos elaborados o los alimentos procesados que se hacen llamar pues productos alimentarios, pero no son alimentos verdaderos, no son alimentos que provienen de la naturaleza y que si no quieren complicarse la vida estudiando más profundamente sobre el tema, si no quieren ahondar un poquito más en estas temáticas, simplemente se hagan las preguntas siguientes. ¿Este alimento viene de la tierra, del aire o del agua? ¿Viene de la naturaleza o viene de una fábrica o de una industria o ha sido creado por el hombre? ¿Es un alimento real o contiene saborizantes, colorantes, endulzantes, acidificantes, conservantes u otros productos químicos para que parezca un alimento real? ¿Por qué si tengo la posibilidad de tomarme un jugo natural de naranja, voy a elegir tomarme una bebida que parece naranja, huele a naranja, sabe a naranja, pero no es naranja? Es un producto completamente artificial. Y en este caso yo sé que es un tema polémico porque en la mayoría de los países los productos naturales son más caros y no todo el mundo tiene la posibilidad de comprarlo. Yo lo entiendo. Y cabe incluso la duda de qué es natural realmente en estos momentos, cuando los cultivos los llenan de fertilizantes, de pesticidas, de plaguicidas, que son químicos o tóxicos que pasan a ellos. A los animales de corral también los alimentan con productos que alteran su crecimiento, los llenan de antibióticos para evitar o tratar infecciones que se producen bajo las condiciones inadecuadas de espacio, limpieza e higienización durante su crianza. Los alimentos marinos se desarrollan en aguas contaminadas, repletas de metales pesados y otros productos tóxicos. En fin, ¿qué es realmente natural el día de hoy y completamente libre de químicos o de tóxicos o de ciertas sustancias? Esa pudiera ser una buena pregunta para seguir reflexionando. Déjenos sus opiniones en los comentarios. Si les interesan estos temas y quieren ver los nuevos videos que saquemos en nuestro canal, no duden en suscribirse aquí debajo en el botón rojo, activar la campana de notificaciones para que sean de los primeros que YouTube le avise cuando subamos un nuevo video. Si este video en particular fue de su agrado, califíquelo con un me gusta. Es la manera que tiene YouTube de evaluar el contenido que se suba a su plataforma y los videos que más me gusta tiene, pues los comparte con más personas que como ustedes lo puedan necesitar. Y si conoce otra persona que pueda necesitar de esta información, pues no deje que YouTube sea quien lo comparta, compártalo usted mismo y estoy seguro que esa persona se lo va a agradecer. Le voy a dejar también por acá algunos videos que hemos hecho ya en este canal relacionados con las temáticas similares de alimentos que deberíamos o no deberíamos comer si padecemos de artrosis, de artritis, de enfermedades autoinmunes, sobre todo que atacan las articulaciones. Esperando que como siempre también sean de su agrado. No me queda más que despedirme deseándoles unos lindos días hasta que nos volvamos a ver. Bendiciones para ustedes y para los suyos y me despido como siempre lo hago con un chao. Hasta la próxima.